revisamos eh, cuáles eran las características y la definición de los organismos internacionales. Hicimos una distinción entre estos que son intergubernamentales y los que son no gubernamentales, y en ellos localizamos a, a estas otras entidades que son, digamos, de un tipo especial. O sea, especial en el sentido de, lo decíamos la última clase sobre las decisiones, eh, sus decisiones no son fuente del derecho internacional, pero no por eso son menos relevantes, ¿no? Tienen un impacto político determinado, de hecho por eso las estudiamos, es decir, a la sociedad civil organizada, al sector privado, a las fundaciones, inclusive a la llamada sociedad incivil organizada, ¿no? La delincuencia organizada transnacional, bueno, van ahí. Eh, Ahora bien, la siguiente unidad del curso, que es esta que inauguramos hoy, nos vamos a concentrar en realidad en los organismos intergubernamentales y a partir de eso haremos varias reflexiones. Eh, Entre ellas, ¿no? Es con la que justo vamos a empezar hoy, es esta de los espacios donde las grandes distinciones, digamos, ¿no? Entre ellos. Bueno, a ver, ahora que hicieron bueno, les dejé este texto de, ¿cómo se llama? El ABC de las Naciones Unidas, que han utilizado creo que un par de cosas. Ojéenlo, ¿no? Quédenselo, es un texto que publica la ONU cada cierto tiempo, como para presentar un panorama de sus principales actividades, ¿no? Esto nos da una idea de más o menos cuántos organismos, fondos, programas y otras oficinas de Naciones Unidas están trabajando hoy en día, ¿no? Es mucho un texto de miren el trabajo que estamos haciendo. Piensan en esa variedad que hay ahí. Los que no lo han ojeado, no se preocupen, lo pueden hacer ahora, lo van a notar. Y a ver, yo les pregunto, ¿cómo organizarían todos esos organismos? O sea, es decir, ¿cómo podríamos clasificarlos? ¿Qué se les ocurre? De los más importantes al que no tenga que ocupar tanta importancia. Es un criterio, pero luego la pregunta es cómo sabemos qué es importante y qué no es importante. A ver, ejemplo. Se lo decía así con mucha franqueza. Hasta enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud era una de las que, y se los juro, cabría en esta categoría, como la dice Alex, como no importante. Todo estaría pensando en, no sé, a lo mejor en todos los mecanismos que tienen que ver con desarme, por ejemplo, con la migración, con la pobreza, con otras cosas, pero no la salud. O bueno, la UNESCO, ¿no? La de la educación, ciencia y cultura, pues tampoco era importante. Hasta ahora con el confinamiento, que ya se dieron que la UNESCO le va a decir eso. Oigan, ¿se acuerdan que existo y que solo vengo a recordarles que lo que estamos haciendo ¿no? Con los estudiantes en la pandemia es, básicamente, digo, ustedes son el resultado de ello, ¿no? Pues condenándolos a un método en el cual no están acostumbrados a trabajar y, pues probablemente esta generación sea la que tenga las mayores carencias educativas por eso, ¿no? Porque se tuvieron que enfrentar a un mecanismo al cual no estaban diseñados para trabajar y bueno, lo hicieron, que bueno que lo hicieron, pero pues, ya no saben si es porque se hubieran suspendido las clases o que las hubieran tomado a distancia. Bueno, acá en el chat nos dice Itai que de acuerdo a sus funciones, ¿cómo que ahí se puede funcionar? ¿No? ¿Se acuerdan del texto de 10 de Velasco que leyeron? 10 de Velasco, ¿se acuerdan la clasificación que presenta alguien? ¿Se acuerda o no se acuerda? No me acuerdo mucho. Bueno. 10 de Velasco hace una cosa, trata de hacer una clasificación muy sencilla, ¿no? Y dice, un poco como lo que dicen ustedes, como funciones, como por temas, dice 10 de Velasco. Entonces dice 10 de Velasco, hay que, las clasifican los organismos en unos políticos, otros económicos, otros sociales y otros culturales, ¿no? Y dice 10 de Velasco y así ya
rápidamente acabamos con la clasificación. Bueno, solo que la propuesta de 10 de Velasco tiene algunas dificultades. A ver, es que eso es, además, este es un tema central. ¿El combate a la pobreza es un tema social o es un tema económico? ¿Puedo repetir que no escuché muy bien? Claro, si tuviéramos que decir, ¿no? Usar la clasificación de 10 de Velasco, una organización que se dedica al combate a la pobreza es una organización de carácter social o de carácter económico. Social. Social. Y, Ambos, ¿no? ¿Y Lisette, qué dijiste? Ambos. Ah, bien, ¿no? En realidad ambos, ¿no? O sea, puedes decir, esa es una elección para los gobiernos, de hecho. Las políticas de combate a la pobreza no se pueden ver solo como políticas de desarrollo social, porque entonces se vuelven políticas asistenciales. O sea, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si para combatir la pobreza solo existiera, por ejemplo, las becas del gobierno federal, ¿no? Es decir, las becas a los estudiantes, a las madres solteras, a las personas de la tercera edad, eso no sería suficiente para combatir a la pobreza. Hay que generar también unas políticas económicas que le permitan a la gente que recibe estos recursos después insertarse en el sector productivo, ¿no? O al mismo tiempo si se quiere, eh, para que tengan mejores ingresos, porque si no solo depende de la beca y que pasa el día. Piensen ustedes, ¿tramitaron su beca esta que ofreció el gobierno federal para estudiantes? Sí, no nos la dieron. Sí, profesor. Ah, bueno, ustedes ya me dieron la respuesta. ¿Qué pasaría si, si dependieran solo de la beca? No, pues ya no, gracias, profe, ya estaría yo sin hombre qué cosa. De hecho, por eso es que tienen que seguir de la mano, ¿no? Es un ejemplo sencillo, digamos, sencillo, muy simplificado. ¿Cómo se puede hacer? Es un problema, la clasificación de 10 de Velasco es muy problemática por eso, ¿no? Y las otras que me dieron también, a ver, todas son problemáticas, pero lo que quiero es que entendamos hasta dónde nos sirven considerando su problematicidad. Bueno, yo tengo una que, vamos a ver ahorita por qué, que atiende al desarrollo histórico de los organismos, que es esta entre políticos y técnicos. Oiga, profe, pero se parece a la de 10 de Velasco, como que usted nada más le dio la vuelta, ¿no? Bueno, más o menos. Pues, pero al menos responde al asunto histórico. A ver, no es que lo resuelva todo, ahorita lo vamos a ver. Hay otra, sin embargo, ¿no? Que es a la que nos vamos a abocar en el curso, que es a una distinción por niveles de negociación. Es decir, en realidad lo que vamos a ver es que una sola clasificación no es suficiente. Son tantos que una sola no nos sirve. Pero podemos organizarlas, digamos, en estas dos dimensiones. Primero en la dimensión de nivel de negociación y luego dentro de cada nivel de negociación. Tratar de hacer una organización temática, digamos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque mucho es lo que hay que ver y poco siempre el tiempo con los antecedentes. Bueno, esto también estaba en 10 de Velasco, entonces nada más lo parafraseo un poco. 10 de Velasco nos presenta, y con él coinciden varios autores, que el Congreso de Viena, o sea, las conferencias de paz que sucedieron después de derrotar a Napoleón en Europa, es nuestro primer antecedente importante en términos de organización internacional, porque si se acuerdan, la definición que teníamos de organismo era una asociación de estados, asociación voluntaria de estados para la gestión de problemas comunes, ¿no? Entonces, básicamente eso hicieron en el Congreso de Viena. Se juntaron los que ganaron la guerra, incluyendo Francia, bueno, todos incluyendo Francia, ¿no? La Francia sin Napoleón, y se pusieron de acuerdo sobre un montón de temas que se volvieron temas comunes. Y esos temas comunes se pueden resumir básicamente en restaurar el orden previo a la llegada de Napoleón, ¿no? Esa es la gran, ¿cómo decirlo? Es el gran objetivo de la, ¿cómo se dice? Del Congreso de Viena. Es un espacio, lo que tenemos aquí, la fotografía, no es la fotografía, ¿no? Es la reproducción de un grabado de la época de la sesión, de una de las sesiones del Congreso. Ahora, si se dan cuenta, digo, la foto está un poco recortada, pero o sea, dejamos como 4 personas fuera de la imagen, ¿eh? No crean que más. Están los representantes no del mundo conocido,
sino de aquellos países que los europeos consideraban en ese momento que eran todo el mundo, o sea, todo el mundo, hay una palabra horrible para decirlo, pero todo el mundo civilizado, ¿no? No hay representantes de América, o sea, no hay ningún estadounidense, y mucho menos ningún latinoamericano, y menos asiáticos o africanos, ¿no? O sea, el mundo es eso. A ver, esto es un signo de lo que pasa todo el siglo XIX. O sea, el siglo XIX es el surgimiento de los organismos internacionales, como los conocemos, y al mismo tiempo es el siglo de la preeminencia europea, digamos, ¿no? Estos espacios son europeos, porque los europeos se juntan para tratar de gestionar cosas en común, ¿no? De hecho, del Congreso de Viena sale el primer organismo internacional como cualquiera hoy, ¿no? Se crea la Comisión de Cooperación del Rin, que básicamente es un organismo internacional dedicado a organizar cómo se va a navegar sobre el río Rin, donde todos los países que tienen riberas en este río, es un río en el centro de Europa, pues se van a poner de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pues sobre no cerrar nunca la circulación del agua, sobre ponerse metas, en caso como es un río no solo navegable, sino además del cual se obtiene riego para varios cultivos, bueno, qué cantidad de agua se puede retirar, que no, en fin, ¿no? La prohibición para hacer obras, ¿no? Y no va a ser una presa en el río para no dejar sin agua a nadie, y bueno, así una serie de cosas. Si se dan cuenta, pues eso es un organismo internacional, ¿no? Así como lo conocemos, ¿no? Además, tienen una oficina, digamos, permanente, donde pues hay unos técnicos ahí diciendo cómo van con el asunto del agua, ¿no? Muy relevante, creo yo. Bueno, pues eso es básicamente los organismos internacionales, ¿no? De corte europeo. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Aparecen los primeros ejercicios que yo he puesto aquí que son transeuropeos, o sea, son ejercicios para el desarrollo de organismos que van más allá de Europa. A ver, el primer ejemplo creo que es muy relevante lo que quiero decir. Si ustedes quisieran organizar el sistema de correos a nivel mundial, a ver, antes de estos congresos postales, enviar una carta fuera de tu país. O sea, en tu país es muy fácil porque hay un sistema de correos nacional, ¿no? O sea, hay carteros nacionales que se van pasando las cartas de una a otra hasta que llega a tu domicilio. El correo mundial no existe. ¿Por qué? Porque no hay ningún sistema de intercambio entre los sistemas de correo. El correo mundial solo funciona porque tengas un compadre que se va de viaje a otro lugar y se puede llevar tu cartita y echarla en el correo de allá, si no, no se puede. ¿A quién les invitarían ustedes para crear un sistema de correos? Piensen en la época en la que estamos, además de los países europeos. ¿A qué países invitarían? Prefería Estados Unidos. Bien, Mari Carmen, ¿no? Al menos Estados Unidos, tendría que imitarlo. De hecho, fíjense, aquí la cosa funcionó al revés. El director del correo estadounidense, ¿no? Bueno, con el título, el director del correo estadounidense tiene un título muy pomposo en inglés. Es el General Postmaster, es que así como el empleado de correo mayor o el empleado de correo general. Tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Bueno, este señor, ¿no? En el año 63 le sugiere a los directores del correo de algunos países europeos juntarse para crear un verdadero sistema de correo, pues al menos que cruce el Atlántico, ¿no? Claro, ¿quién va a pagar por los envíos? Bueno, todo eso se define ahí, ¿no? La reunión se lleva a cabo en París en el año 63, ¿no? O sea, las invitaciones van los jefes de los correos. Ahora, esto podemos decir que es una reunión técnica, es decir, no es un asunto político. Se juntan los jefes de correos para definir cómo funciona el correo, ¿no? Ahí no hay política. Bueno, apunté también la conferencia de 1874 porque ahí hay una demostración de en qué nivel son técnicas y cómo, incluso, ahí puedo decir que hasta México es protagonista de esta situación. Como la primera conferencia sucedió en París, el gobierno francés hizo las invitaciones para la segunda conferencia. No se llevó a cabo en París, sino en Suiza, pero bueno, el gobierno francés dijo que como ellos organizaron la primera, les tocaba convocar a la segunda. Solo en el caso de México tenemos un pequeñísimo problema.
Después de la intervención francesa, México no tenía relaciones con Francia. Eh, Vaya que es un problema, ¿no? Los en términos, digamos, de la diplomacia más tradicional, ¿no? ¿A quién le escribes si dos gobiernos, o sea, un gobierno con otro pues no se llevan, ¿no? No tienen relaciones diplomáticas? Bueno, el gobierno francés terminó invitando al gobierno mexicano y la invitación a la conferencia y luego la aceptación del gobierno de México son muy significativas de lo que les estoy diciendo. Porque el gobierno francés le envía una invitación al gobierno mexicano y le dice, ¿no? Este es un asunto de la mayor importancia, ¿no?, en el mundo, que me interesa que estén todos los países, incluyendo México. Entonces, sin importar la situación política entre nosotros, México y Francia, pues se invita al gobierno mexicano para que envíe un representante, ¿no? No un representante político o un representante técnico, porque vamos a hablar de cosas técnicas. Y el gobierno mexicano responde diciendo que, claro, porque una cosa es que nos inviten, otra cosa es que vayamos. Responde diciendo que agradece la invitación, ¿no? Que es un asunto de la mayor importancia, ¿no? Reconoce esto, ¿no? El establecimiento de un sistema de correos mundial y que claro que enviará un representante técnico, ¿no?, a la reunión, ¿no? Temas que no a través del gobierno francés, sino a través de nuestro embajador en Alemania, es que puede pasar esto, ¿no? O sea, el director de Correos de México de la época y nuestro embajador en Alemania son los que acuden a esta reunión. Bueno, esto, digamos, por eso les digo que esta distinción entre lo técnico y lo político está en el origen, ¿no? Los primeros organismos son técnicos, es este de correos, es la Unión Internacional Telegráfica, la Unión Telegráfica Internacional, ¿no?, que básicamente hizo lo mismo que la de correos, ¿no? O sea, juntar a los directores de las compañías, bueno, no de compañías, de los sistemas telegráficos de los países y ponerse de acuerdo para establecer, eh, sobre todo, una conexión América-Europa. En menor medida se hizo después con África y con Asia, pero la primera era América-Europa. Y digamos que, fíjense que la historia de los organismos internacionales pudo quedarse así, en el plano bastante técnico, ¿no? La verdad es que no es muy problemático, pues juntas a los expertos de algo a que hablen de lo que ustedes quieran, ¿no? Y de hecho muchos organismos todavía lo son, ¿no? O sea, regresamos al ejemplo de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es el organismo técnico de la salud, ¿no? Reúne a los expertos, digamos, sanitarios, o sea, no solo médicos, ¿no?, químicos, bioquímicos, científicos, ¿no?, para la toma de decisiones sobre la salud mundial. Entonces son técnicos, ¿no? En eso no es muy diferente. Donde la cosa cambia, y yo creo que ahí es donde básicamente surge el sistema internacional como hoy lo conocemos, es con estas otras conferencias que están aquí señaladas. Las conferencias de paz de La Haya de 1899 y 1907. ¿Por qué son importantes? Bueno, un par de países europeos, llámese Rusia y Holanda, Países Bajos, convocaron en 1899 a una conferencia de paz en un contexto bastante raro, porque en Europa, ya vimos el Congreso de Viena, ¿no?, se convocan conferencias de paz después de una guerra, y esta es la primera conferencia de paz que sucede, bueno, que se convoca sin que haya una guerra previa. O sea, no hubo ningún balazo de por medio para que se tuvieran que juntar estos países. Ahora, ¿cuál es el propósito? Pues el propósito primordial es que reconocen los europeos que si quieren un mundo más estable y más pacífico, hay que conseguir acuerdos entre las partes, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos? Bueno, pues hay que discutir cuáles son los problemas mundiales, ¿no? Los problemas políticos, además, no los problemas técnicos, porque para eso ya hay otras organizaciones, ¿no? Los problemas políticos, ¿no? La solución de las controversias de manera pacífica, algunas medidas para reducir los ejércitos, prohibir ciertas armas. Esto es casi la ONU, ¿no? Es todo lo que estamos en el siglo XIX. Eso ya es bastante relevante. Ahora, la segunda cosa en relevancia que tienen estas conferencias es que, digamos, no se quedaron, digamos, no se quedaron estancados con la visión plenamente europea, sino se dieron cuenta que si querían lograr eso, había que invitar a las potencias, al menos de otros lugares, ¿no? Entonces,
invitaron en 1899, por ejemplo, no solo a un grupo de países europeos, por supuesto, sino de América a Estados Unidos y a México, porque nos veían como las potencias de la región, a China, a Japón, a Tailandia y a Persia, que son estados independientes en la época en Asia, y a Etiopía, que es el único estado independiente. Invitan a Sudáfrica, pero Sudáfrica es una cosa rara entre medio colonia británica, medio independiente, ¿no? Es ahí muy raro. Ya para 1907 invitan, o sea, a la primera conferencia invitan a 22 países, ya para la segunda son 47, fíjense, son casi como los miembros de la ONU, los fundadores, ¿no? Es un gran ejercicio, digamos, ¿no? De tratar de crear un mecanismo internacional que le ponga orden al mundo, ¿no? De hecho, sin las conferencias de paz de La Haya, probablemente no hubiera habido Sociedad de Naciones u ONU después, ¿no? Como comercial, ya hace un par de años, publiqué un libro sobre la participación de México en estas conferencias. Está en la carpeta de compartida de Classroom. Si no, la ven y me avisan, porque según yo la dejé visible, pero bueno, ¿no? Para que se enteren de qué se tratan estas conferencias. Ahora, ¿por qué siempre llegamos a este punto, digamos, de antecedentes? No me quiero explayar en lo histórico, sino solo para señalar cómo surgen en momentos diferentes, ¿no? Dos tipos de organizaciones. Unas que son técnicas porque hay la necesidad de resolver algo, ¿no? Con expertos, ¿no? Y luego unas políticas que surgen con la idea de queremos un mundo más pacífico. Parece que tienen propósitos diferentes. No es, digamos, sino hasta el siglo XX que estos dos propósitos se juntan. O sea, se dan cuenta que lo técnico puede pegarse con lo político en buena medida porque lo técnico siempre es político y lo político siempre es técnico. Un ejemplo. Otra vez, ¿no? Bueno, si quieren la OMS, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la organización que sustituyó a la telegráfica, hoy en día tiene como uno de sus grandes problemas que la discusión, por ejemplo, sobre el uso del ciberespacio, que le tocaría a la de telecomunicaciones, se ha vuelto muy complicado, se ha vuelto muy político, porque para algunos ya no es un asunto técnico de uso de banda ancha, ¿no? Y de protocolos de seguridad en Internet, sino se ha vuelto un asunto de político, ¿no? De acceso a libertades en el ciberespacio, ¿no? Entonces, la UIT, la Internacional de Telecomunicaciones, está parada en sus discusiones sobre el ciberespacio por eso, ¿no? Por una cuestión política que no debería ser, ¿no? Porque es un órgano técnico. Y viceversa. Por ejemplo, uno de los temas más políticos es el desarme, ¿no? Porque se trata de que las potencias hagan valer su poderío. Y hoy en día, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, los ejercicios de desarme es que uno de los acuerdos que hay es que hoy deberíamos de limitar la cantidad de material fisionable. Material fisionable es el material que podríamos reaccionar para echar a andar una bomba atómica, una bomba nuclear, o lo mismo eso que el aparato, ¿cómo se dice? En inglés es el PET scan, es el... Uno es... Es como ¿cómo se dice? El comando de que se activa en Estados Unidos para activar los misiles. No, el PET scan es lo que la que te toman, o sea, es un aparato que usan para hacer imágenes del cuerpo, que te ponen como en una dona intermedia, es como una cama. Ay, ¿cómo se llama? En español eso tiene un nombre. No me acuerdo. Bueno, entonces el material fisionable se utiliza lo mismo para un arma nuclear que para que te tomen una tomografía. La tomografía lo toma un PET, o sea, en inglés es un PET scan. Bueno, la máquina de tomografías y el arma nuclear usan el mismo material fisionable. Entonces, hoy en día la discusión política sobre el desarme está puesto en definir qué es material fisionable, porque entonces, y literal, es de llevarte a tus científicos más brillantes, ¿no? A la discusión para que te digan qué sí es material fisionable y qué no, cuál sí es políticamente riesgoso y cuál no. Pero vean, eso ya es una discusión técnica, eso ya no es político, ¿no? Eso ya es técnico, ¿no? Acordar, ¿no? Si el uranio quién sabe cuál, si el torio no sé cuál, si el yodo no sé qué.
son fisionables o no y deberían de prohibirse o no. Bien, ya pasamos de la discusión política del desarme a la discusión técnica. Entonces ya hay una separación. Pero bueno, al menos podemos decir que surgen separados y se han ido juntando. Digamos, esto ha sucedido en el espacio, digamos, mundial, si quieren, ¿no? Donde están todos los países. La pregunta es que si eso sucede en el espacio mundial, ¿cuándo surge el espacio regional? Bueno, el espacio regional se lo debemos básicamente a los países americanos, ¿no? Porque mientras en Europa hacían esto, ¿no? Acá en América hubo el interés básicamente desde la independencia de tratar de generar alguna especie como de acuerdo entre los países de América, ¿no? No prosperó. Y luego, hacia finales del siglo XIX, especialmente en 1890, hay un esfuerzo de Estados Unidos por tratar de generar un algo. Ese algo va adquiriendo características de organismo internacional, independiente de lo que pasa en Europa. Lo primero es la creación en 1890 de una oficina internacional americana. O sea, una oficina más bien como de estadísticas, que se encargaba de recopilar información sobre, por ejemplo, el crecimiento económico de los países, la producción de granos básicos, la población. Esto con la idea de encontrar como los retos comunes, pero además, fíjense, de una manera muy científica, si quieren, ¿no? A ver, ¿cuántos pobres hay en América? No, bueno, eso sabía la Oficina Internacional Americana. ¿Cuál es el comercio entre Bolivia y Colombia? Bueno, pues eso lo sabía la Oficina Internacional Americana, ¿no? A la par de este organismo técnico, ¿no? Surgen unas conferencias bastante más políticas, ¿no? Las conferencias internacionales americanas o conferencias panamericanas. Estas se realizaron de manera periódica, cada 2 o 3 años, entre 1890 y 1948. La primera es en 1890, la segunda tarda como 10 años, ¿eh? La segunda es en México en 1902. De hecho, la imagen que tienen en pantalla es la imagen de un espacio en Palacio Nacional que tiene el nombre del Salón Panamericano y se llama así porque en 1902, ¿no?, se organizó, sucedió la segunda conferencia panamericana, se reunieron en justo ese salón y se mandó a decorar, así como lo ven, para los delegados de esta conferencia, ¿no? Digamos, en América hubo un desarrollo propio de la organización, ¿no? Del desarrollo de un organismo internacional que concluyó en el establecimiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en 1948. Esto habla de cómo surgieron dos espacios. Ahora fíjense, los países americanos, o sea, México, los latinoamericanos, Estados Unidos inclusive, participaban lo mismo digamos, en las reuniones que tenían que ver con lo mundial, ¿no? Iban a las sesiones de la Postal Universal, de la Unión Internacional de la Telegráfica, fueron a las conferencias de paz de La Haya, ¿no? Y al mismo tiempo negociaban en el espacio americano sus propios acuerdos, incluso sobre los mismos temas, ¿no? Porque se entiende que aparecen dos niveles de negociación. A ver, esto parece como bobo o evidente, pero no lo era. Piénsenlo, que la única otra experiencia es la europea, que los europeos negocian todo junto. O sea, no hay un espacio separado europeo, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en eso América pues se llevaba la ventaja, ¿no? Bueno, vamos a hablar de qué es esto que digo yo que es el espacio regional. Preguntándonos qué es una región. A ver, vamos a cerrar. Es un término medio problemático porque región existe, se puede abordar desde muchos enfoques. Pero vamos ahorita a precisar en el que me interesa que hablemos en relaciones. A ver, alguien que esté curioseando en internet, ¿quiere buscar en Google una definición de región? A ver qué le sale. Territorio que constituye una unidad homogénea en un determinado aspecto por circunstancias históricas, políticas, geográficas, climáticas, culturales, lingüísticas o de otro tipo. Ok, es un territorio, ¿no? Estamos hablando de un asunto geográfico donde se comparten una serie de características, ¿no? Que nos ha citado muy bien Mari Carmen. Ahora, digamos, esa es la definición, ¿no?, de los geógrafos, ¿no? Acá en RI tenemos una que es mucho más especializada para lo que queremos. A ver, ¿quién la quiere leer? Está aquí en la lámina. Yo la leo. A ver, por favor.
Concepto en relaciones internacionales. Grupo de países que reconocen una serie de elementos comunes, idioma, cultura, religión, que se organizan para alcanzar un objetivo a largo plazo en materia política o económica. Ok, muchas gracias, Diana. ¿Cuál es la gran diferencia entre la definición que nos dijo hace rato Mari Carmen y lo que nos leyó Diana? Pues que nada más, por ejemplo, en la que nos leyó Mari Carmen, solo habla de un espacio, ¿no? Ujú. Y esta habla de muchos espacios, Ah, que perfecto. serían países. Justo, ¿no? La definición geográfica que nos leyó Mari Carmen, a ver, no está mal, ¿eh? O sea, funciona es que funciona en un nivel diferente. Los geógrafos hablan de regiones, por ejemplo, como el Bajío. ¿Todos saben qué es el Bajío? ¿El que no? ¿No? A ver. El Bajío es una región en México integrada por los estados de Guanajuato, Querétaro, León. ajá, Sí. una parte de Jalisco y una parte de Michoacán, ¿no? Y algunos suman Aguascalientes. Que tiene una serie de características geográficas, ¿no? Es una zona bastante, se llama Bajío porque es una zona bastante de tierras bajas, o sea, casi no hay alturas, o sea, no hay cerros ni montes, con un clima bastante curioso que es apto para la agricultura. El Bajío ha sido el granero de México básicamente desde la colonia. Y entonces a eso se refiere. Claro, ahí funciona muy bien esa definición de región, ¿no? El Bajío es una región, ¿no? Hay elementos de identidad, bueno, pues algunos, ¿no? Bueno, otro, por ejemplo, es la Huasteca. La Huasteca o sea, funciona igual, ¿no? Es una zona entre los estados de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y me está faltando uno, y San Luis Potosí, que tiene igual características geográficas similares y luego la gente, ¿no? Ha hecho algunas expresiones culturales, por ejemplo. Hay un género musical que es de la Huasteca mexicana y yo también me acuerdo. Bueno, el querreque, si no lo han escuchado, es una pieza musical de esa región. Fíjate, no es un asunto que sea del estado de Veracruz, de Tamaulipas, de San Luis o de Hidalgo, sino desde una región geográfica que nos da algunas características. Bueno, lo bien lo decían, ¿no? Ahorita, eso no es lo que nos interesa en RI. Bueno, o sea, algunas veces, pero no en este momento, ¿no? Porque esa región, pues creo que las hay también entre las fronteras, ¿no? Un ejemplo podría ser la región de los Balcanes en Europa. Ah, bueno, fíjate, exacto. Esa es una región geográfica, muy bien, Alejandro, ¿no? Porque, pues, básicamente son todos los países que están metidos en esa península. Oiga, profesor, ¿qué comparten? Pues resulta ser que hasta se agarraron a golpes porque no comparten ni idioma, ni cultura, ni religión. O sea, hay musulmanes, católicos y ortodoxos en esa zona. Y se han peleado. Y de hecho, la guerra de los Balcanes en los 90 es el resultado de la Serbia ortodoxa y eslava tratando, también, ¿no? tratando de controlar al resto que no eran ni eslavos ni ortodoxos. Bueno, eso nos da una idea de cómo fíjense, la región geográfica es una y la región de relaciones es otra, ¿no? A ver, un ejemplo muy fácil de cuál es una región en términos de RI es América Latina. A ver, vamos a ver si cumple con las características. Tenemos estos elementos identitarios comunes, o sea, religión, cultura, idioma. Sí. Sí, ¿no? Ahí entran los regionalismos también, ¿no? A ver, ahorita voy al asunto cerremos América Latina y ahora les digo dónde empiezan nuestros problemas con esta definición. Es una, bueno, y la otra, ¿tenemos objetivos comunes políticos o económicos como América Latina? No. Sí. A ver, ¿quién dijo que sí, por qué sí? Y quién dijo que no, por qué no. A ver, Diana, tú dijiste que sí. Porque sí, ya. No sé, digo, no, Diana, por favor. Porque, por ejemplo, las metas que tiene, yo qué sé, Perú no son las mismas que tiene México. Sí, bueno, pero no hablamos, por eso, pero no hablamos de metas individuales, sino metas como bloque. O sea, ¿existen metas como bloque? Esa es la pregunta, ¿no? Porque claro, todos tienen metas diferentes, seguro, ¿no? O sea, entonces no había ninguna región. Pero la pregunta es, ¿puede haber metas comunes? ¿Qué creen? A ver, Diana iba a decir que sí, ¿por qué? Yo digo que sí. O sea, sí, se puede haber. Creo que se
pones de acuerdo, ¿no? Y ves como lo que hace falta. Entonces, pues ya hablas con los demás y ves si están de acuerdo o no. Ok, es un asunto procedimental. Ok, a ver, Valeria, ibas a decir otra cosa, ¿no? ¿O Axel? Axel, todo tuyo. No sé por qué parezco como Axel, pero soy Brian. Ah, perdóname, Brian. No pasa nada. Brian, que no es Axel. Sí, no, quién sabe por qué. Desde la anterior clase aparezco así. Sí, pues sí tienen en común porque ahora sí que volvemos al punto donde ven la prioridad en sus países y si pues ven que tienen el mismo problema, pues se pueden ayudar. Bueno, les voy a dar la respuesta más fácil, que es la de América Latina. Fíjense, de hecho somos una región porque casi desde el inicio de la independencia, bueno, o sea, del término de los momentos de independencia, los diferentes líderes de las nacientes repúblicas se dieron cuenta que tenemos un gran problema. Y ese, bueno, dos grandes problemas. El primer gran problema es que, ¿qué tal que un día venía España y Portugal? Bueno, España, porque Portugal fue diferente. Y reconquistaba el territorio. Es un gran problema, ¿no? Y luego había un segundo problema todavía más grande. Que incluso si los españoles nunca se recuperaban como para venir a la reconquista, había otro gran estado en el mismo continente que iba a ser un dolor de cabeza. Y miren, y eso lo decían antes de que pasara cualquier cosa, ¿no? Y era Estados Unidos. Entonces, América Latina, digamos, ha tenido siempre un objetivo en particular que es diferenciarse de Estados Unidos e inclusive, digamos, tratar de ponerle un freno. No en términos a lo mejor militares, o sea, creo que en ningún momento, ni en la independencia que estábamos más o menos equilibrados, ninguno se atrevió a pensar en un freno militar, pero sí en un freno político o de algún otro tipo para que no nos consumiera el gigante del norte, decían en esa época, ¿no? Ahí hay un objetivo, ¿no? Que además es un objetivo que nos termina dando identidad, ¿no? Porque somos esos países en ese mismo región, en ese mismo continente, ¿no? Este espacio geográfico, que nos negamos a ser exactamente, bueno, o sea, de origen nos negamos a ser exactamente iguales a los vecinos del norte. Hoy las cosas han cambiado un poco, ya sé, pero al menos sigue habiendo una percepción de que lo latinoamericano es diferente a lo estadounidense. Quién sabe qué sea, ¿no? Pero al menos es diferente, ¿no? No quiere decir que no haya coincidencias, solo que es diferente. América Latina sería, digamos, pareciera que hasta la definición está construida como para América Latina. La definición, de hecho, de región, y es aquí, para los que hablan de regionalismo, fíjense que la agenda de la integración económica se ha comido buena parte de la agenda de los estudios regionales, como si todas las regiones lo que buscaran fuera integrarse económicamente, y la verdad es que no. Es decir, fíjense, América Latina que ha tenido ejercicios de integración inclusive desde principios del siglo XIX, pocas veces se ha planteado su integración económica, ya digamos, ya menos política, ¿no? Pero menos si la económica no, la política menos. Es un problema, porque entonces, claro, nos venden que entonces toda región debería de acabar en un proceso de integración y además en un proceso de integración como el europeo, ¿no? Entonces, les digo que es una contaminación. Europa también es una región en ese sentido, pero tienen ahí, por ejemplo, su elemento común es una tradición cultural más que el idioma o la religión, ¿no? O sea, porque digo, hay diferentes religiones en Europa, ¿no? El cristianismo, digamos, impera, pero aún así, hay diferentes variantes y así, ¿no? Y de hecho la pregunta siempre es hasta dónde, ¿no? Por eso Turquía es o no es Europa, ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, digamos que ahí está más o menos armado. De hecho, fíjense, vean estas preguntas, si no, quédenselas ahí. ¿Quién define dónde hay una región? Y luego, si las regiones se pueden subdividir, ¿no? Entonces, usemos estos ejemplos. Aquí tenemos a la Unión Europea, aquí abajo, ¿no? Que está muy vista, por eso la puse en el espacio más pequeño. La Unión Africana, si se dan cuenta, es como una copia del logotipo, ¿no? Se parecen un montón. Aquí no tenemos ninguna duda de que estamos hablando de regiones, ¿no? O sea, ¿les parece a ustedes que África es una sola región? Estoy diciendo una mentira así enorme y espantosa.
No, sí es una región. Sí, no, pues parece que sí, ¿no? Al menos. O en el caso de, a ver, América del Sur, porque UNASUR es eso, la Unión de Naciones Sudamericanas. ¿Esa es una región o una subregión? ¿Ustedes qué creen? Es una subregión, ¿no? Exacto, ¿no? Al menos de la región América Latina habría una subregión llamada Sudamérica y estaría representada por esos países. No, y bueno, y Europa pues no tenemos problema, ¿no? Porque aunque la Unión Europea no es toda Europa, sí es una región en los términos de los que estamos hablando, porque tienen elementos de identidad común que tienen un objetivo común a largo plazo, el de ellos sí es la integración económica. Bueno, estos son los ejemplos fáciles, ¿no? Ahora vamos con los casos problemáticos. Primero, Asia es una región en términos de RI, no geográfica. O sea, geográfica ya sé que es un continente. Pero en términos de RI, así como lo hemos visto, ¿Asia es una región? Sí. Sí. ¿Tienen elementos comunes? O sea, de identidad, religión, cultura, tradiciones. La mayoría. A ver, pensemos. Líbano, ¿los libaneses y los coreanos tienen elementos de identidad común? No. Está difícil, ¿no? Indonesios y, por ejemplo, no, esos sí van a tener, por ejemplo, indonesios y mongoles. Suena horrible, pero así se llama. No, nada que ver ahí. ¿No? Pertenecen incluso a tradiciones religiosas distintas, culturales distintas, idiomáticas incluso. Bueno, no, de lengua, o sea, lingüísticamente pertenecen a cosas diferentes. Bueno, Asia es un problema. Asia es una construcción de Europa. Y básicamente Asia es todo lo que está al oriente de Europa. Ahora, es un problema porque al oriente de Europa hay muchas cosas. El Medio Oriente es una de ellas, ¿no? No solo el Medio Oriente, está el sureste de Asia, donde está Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam, Myanmar, China, Japón y Corea parecen conformar un espacio, digamos, más o menos cercano, ¿no? Culturalmente. La India por sí solo es como todo, ellos ahorita son una región, pareciera, ¿no? Quizá pegándole un poquito Sri Lanka y Nepal, Bután, ¿no? Pero fuera, digamos, fuera de eso, pues más bien nos aparecen como subregiones, ¿no? Es difícil Asia, ¿no? Porque pues entonces eso nos plantea pues, quién decide que es una región y quién no es una región, ¿no? Y con el siguiente ejemplo, la cosa se complica quizá un poquito más. ¿Estados Unidos tiene una región, no tiene una región o pertenece a muchas regiones? ¿Qué creen? O sea, traten de aplicar el criterio geográfico. ¿Estados Unidos pertenece a la misma región que México, por ejemplo? No en términos de RI, sino en términos de RI, no en términos geográficos. Pues yo diría que sí, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué crees que no, Diana? No, yo digo que sí. Ah, que sí, tú crees que sí. ¿Por qué crees que sí? Pues porque, por ejemplo, tienen como muchas cuestiones la religión. Creo que igual allá la manejan la católica. Hay católicos, hay cristianismo. Sí, ajá. Y pues, pues lo otro, pues más o menos igual está como identificado. Ok, hay algunos elementos culturales, podría ser. Bien, Diana. Los demás, ¿qué piensan? Estados Unidos, si tuviéramos, bueno, a ver, preguntémoslo diferente. Si tuviéramos que decirlo, ¿a qué región pertenecería Estados Unidos? O sea, hay unos fáciles, ¿no? Pues México, a Latinoamérica, a lo mejor Nigeria, a África, España, a Europa, ¿no? Sin problema. ¿Y Estados Unidos? Piensen en región de rey, no en la geográfica, ¿no? Es que a veces coinciden y es muy fácil, pero no siempre coinciden. Y Estados Unidos es el mejor ejemplo de esto. ¿A qué región pertenecerá? ¿O a cuáles? Porque puede ser más de una, ¿eh? Pues sí podría ser como parte europea. Ok, Mari Carmen. Fíjate que lo que dices no está tan descabellado. En la ONU, donde a la ONU le encanta organizar a los países por regiones, por bloques regionales. Estados Unidos se organiza junto con los países de un grupo que se llama el WEO. En inglés, el West European and Others Group, o sea, el grupo de Europa Occidental y otros.
Y le pusieron el otros porque Estados Unidos normalmente se sienta junto con sus cuates, ¿no? De Europa Occidental, o sea, Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, ¿no? O sea, lo que sería la Unión Europea más o menos. Y en ese mismo grupo se sientan Canadá, Nueva Zelanda, Australia y a veces hasta Japón se sienta con ellos. ¿Esa es una región? ¿Ustedes creen que sí, que no? Sí, ¿no? Porque en la definición de relaciones internacionales dice que son varios países. Ajá, y que tienen un objetivo común. A ver, fíjense que en la definición de relaciones internacionales en ningún lugar decía cercanía geográfica, ¿no? Digo, porque Australia y Canadá en el mismo grupo, pues ¿alguien ha visto qué tan lejos están en el mapa uno de otro? Canadá está al norte de América y Australia está ¿no? está en el sur del Pacífico, ¿no? Está bastante lejos. Eh, Noruega va en el Es mismo grupo. prácticamente como punto a punto. Ajá, Noruega está en el mismo grupo que Estados Unidos y bueno, pues el Ártico los acerca, pero de Alaska, pero pues, igual no sean vecinos, ¿no? Eh, a ver, la definición de RI tiene esta ventaja que no depende de la cercanía geográfica. A veces parece que es lo único que importa, ¿no? Pero para RI no nos interesa tanto, bueno, no es que no nos interese, es que para RI lo que decimos es que la pertenencia a la región es un asunto de la identidad propia de cada estado. O sea, cada estado esto sí, digo, me volaría de otras cosas, pero hoy prometo que no. Es en función de cómo se identifica cada estado. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Están en América y uno pensaría, como dijo hace rato Diana, ¿no? Pues tienen algunas características como el resto de los americanos. Bueno, los americanos, háganse de cuenta, México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú. ¿No? Pues hay una tradición cultural occidental, ¿no? Que básicamente es la cultura grecolatina cristianizada, ¿no? Que compartimos todos, ¿no? Todos fuimos colonias que nos independizamos a finales del 18, principios del 19 y todos nos volvimos repúblicas y rechazamos el modelo monárquico, digamos, ¿no? Bueno, eso es común, pero eso no es suficiente para que Estados Unidos se sienta parte de América. De hecho, es todo un problema en términos de eh, incluso de organización internacional, ¿no? Que es la clase. Porque la OEA, que es este organismo que ya vimos que se creó en América, todo el tiempo le tiene que estar chillando a Estados Unidos para recordarle que Estados Unidos es parte de la OEA y que a veces las decisiones las debería de tomar como en el principio, ¿no? Con la OEA primero y no con el mundo primero, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con un asunto de configuración del mundo, ¿no? Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se volvió la superpotencia junto con la Unión Soviética y entonces pela cada vez menos a América y pela cada vez más al mundo. En fin, pero la pertenencia a una región no depende de nadie, depende de que cada país decida pertenecer a esa región, ¿no? Tenga elementos de identidad o no. Si eso es así, entonces, ¿dónde pondrían Egipto? ¿Egipto qué es? ¿África o es Medio Oriente o es Asia o no es nada? Pues Medio Oriente, ¿no? A ver, Axel dice que es, bueno, no, Brian dice que es Medio Oriente y Mari Carmen dice que es... Transcontinental. Mari Carmen es muy inteligente porque dice... O sea, que está Bueno, es que la definición de transcontinental querría decir que geográficamente pertenece a ambos, porque tiene un cacho de territorio que está en Asia. La península del Sinaí está en Asia, entonces geográficamente estaría en dos lugares, ¿no? Eso es cierto. Pero ustedes qué creen, sea más África, sea más Medio Oriente, sea los dos, quién sabe. Bueno, les adelanto, ¿no? Resulta ser que Egipto fue uno de los principales promotores del establecimiento de la antes Organización para la Unidad Africana, hoy la Unión Africana, y al mismo tiempo Egipto fue uno de los principales promotores de la Liga de Estados Árabes, ¿no? Que es básicamente el que junta a todos los estados del Medio Oriente, en la misma época, porque Egipto reconoce que su pertenencia geográfica a los dos continentes es un asunto político que le importa. O sea, fíjense, es un tema de RI por eso, no es un tema de la geografía, es un tema de RI en tanto políticamente los estados deciden, como Egipto, jugar a las múltiples pertenencias, ¿no? O sea, entonces Egipto dice, yo soy, claro, soy un estado africano, ¿no? Y a mí me interesa la Unión Africana, y al mismo tiempo soy un estado árabe y me interesa la unión de los países árabes
especialmente contra Israel, ¿no? Eso es político, eso no es geográfico, pues. O sea, no es qué sombrero me voy a poner hoy, eso es, me interesa incidir políticamente en África y en el Medio Oriente, ¿no? Em, Siguiendo con el mismo ejemplo, Turquía, ¿qué es? ¿A qué región pertenece Turquía? Pues también sería parte europea. Ok, no, básicamente a Turquía le pasa lo que a Egipto, ¿no? Es asiático porque está asentado el 95% de su territorio en territorio asiático, geográficamente en Asia, más como el 98%, y solo el 2% de su territorio está en Europa, en un pedacito que conservaron del antiguo imperio bizantino. Em, sí, fíjense, los turcos dicen, de hecho los turcos tienen tres pertenencias, ¿no? Al Medio Oriente, ¿no? Porque están ahí, pero de pronto son demasiado occidentales para Medio Oriente, ¿no? Comparados con, por ejemplo, Irak, Irán, Siria, Líbano, ¿no? Creo que lo único tan occidental en el Medio Oriente es Israel, pero pues Israel y Turquía no son necesariamente los mejores amigos. Luego, en términos de idioma, han tratado de generar una alianza con los países de habla túrquica. ¿Eso hizo qué es? Bueno, los países del centro de Asia, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, que lingüísticamente comparten el mismo origen que el idioma turco. Eso no les ha funcionado. Bueno, o sea, lo promueven, pero no, al menos no ha cuajado. Y la tercera es lo que les dijo Mari Carmen, ¿no? Lo dicen abiertamente, ¿no? Históricamente Europa existe porque tuvieron al Imperio Otomano aquí en la frontera toda la vida. Y el Imperio Otomano, pues nunca, o sea, ustedes siempre dijeron que era Oriente, pero pues el Imperio Otomano siempre fue la frontera de Europa, no como, no como la línea que los divide, sino como cuando decimos que Chihuahua es la frontera de México, ¿no? Es el último estado antes de que se acabe Europa. Bueno, lo mismo dicen los turcos, ¿eh? Fuimos el último estado antes de que se acabara el mundo occidental, ¿no? Bueno, hablamos turco y árabe, pues sí, bueno, somos musulmanes, pues sí, pero sé que somos tan occidentales como ustedes, ¿no? Aunque hablemos turco o árabe y aunque seamos musulmanes. Y luego quizá el que se inventó estas discusiones, ¿no? El país inventor de esto, que es Rusia. ¿Rusia qué es? ¿A qué región pertenece Rusia? De Europa y Asia. Ajá. Bien, Diana, ¿no? Los rusos fueron los que se inventaron esta discusión de las identidades y si yo me siento más europeo un día y un día amanezco más asiático. Antes incluso de distinguir si lo asiático existe o no, los rusos ya decían, yo soy asiático y al mismo tiempo soy europeo y al mismo tiempo soy todo. De hecho, los, los rusos son los únicos que pueden decir esto, son los verdaderos euroasiáticos. Y digo los verdaderos porque dicen que Turquía, de hecho, los rusos no les dicen Turquía no es euroasiática. Turquía es asiática, digo, está bien, nos cae bien, son sus compadres, pero son asiáticos, ¿no? Yo soy el único, que además yo sirvo de puente, ¿no? Dicen los rusos. De la cultura asiática a la cultura europea y viceversa. Es un asunto político eso, ¿no? Decirlo así. Pero los rusos son los que se inventan esto, ¿no? Las múltiples pertenencias, ¿no? Además, no solo múltiples, simultáneas, ¿no? O sea, México a veces, los mexicanos, por ejemplo, podríamos ser un poco así, ¿no? Por un lado somos Norteamérica junto con el bloque económico norteamericano que incluye a Canadá y Estados Unidos, y por otro lado culturalmente somos Latinoamérica, ¿no? Solo que los mexicanos tendemos a escoger uno u otro, o sea, a nivel país o a nivel individuos. O somos más latinoamericanos o menos latinoamericanos. Por ejemplo, este gobierno es muy pro latinoamericano, aunque por debajo del agua no le queda más que ser norteamericano, ¿no? Porque pues, no cierra los negocios con Estados Unidos. Pero una cosa que a México le falta es esto, ¿no? Asumir su pertenencia simultánea. O sea, no es que tengamos que escoger entre ser una cosa y otra, es que no escogemos, somos las dos cosas. Así como Rusia puede decir que es euroasiática y a nadie le dice nada a Rusia. Bueno, a ver, ¿dudas de esto? No, profe. No, profe. Bueno,
Voy a subir la presentación, igual nos faltaron un par de cosillas y yo creo que más bien la cerramos la siguiente clase. Ok, gracias. Cuídense. Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro.